Hola, buenos días. Hoy continuamos una vez más con un video sobre el análisis de algoritmos recursivos. En esta ocasión, el análisis del peor caso del algoritmo que devuelve el mayor de los elementos de un vector. Mi nombre es Juan Carlos Contreras y comenzamos. Como recordarán, en el video anterior habíamos hecho el análisis de este algoritmo, una versión recursiva, y en el paso 1 ya habíamos establecido las ecuaciones de recurrencia. Solamente a manera de recordar, eh, esta función ejecuta tres instrucciones en el caso base, ¿no? 1, 2, 3. El caso base cuando el vector tiene solamente un dato. Y en el mejor de los casos, esta función ejecuta cuatro instrucciones, como ven, 1, 2, 3, 4 instrucciones, más la cantidad de instrucciones que se ejecute la función para un dato menos, que es lo que habíamos establecido en el mejor caso. Y en el peor caso, va a ejecutar 1, 2, 3, 4, 5 instrucciones. 5 instrucciones más el tiempo que le toma a esta función encontrar el mayor para uno menos de los n datos. Eso ya lo habíamos planteado anteriormente y lo que vamos a hacer ahora es resolver esta recurrencia porque tenemos calculado el tiempo en términos del mismo tiempo. Ecuación recurrente. Entonces en el paso número 2 vamos a resolver esa recurrencia a través de iteraciones. Tenemos que deshacernos de la recurrencia. En la primera iteración tomamos la referencia de esta ecuación y pasamos a la iteración número 1. En la iteración número 1 lo que tenemos que hacer es a esta función calcularle el tiempo, ¿no? En base a la misma ecuación. El tiempo de esta función a que era igual, si se acuerdan, como está establecido, es 5 más el tiempo que le toma a esa función calcular el mayor de 1 menos que el parámetro, 1 menos que su parámetro. Entonces, en este caso, 1 menos que el parámetro será n menos 2. Haciendo matemáticas, tenemos tiempo de 10 más el mayor, el tiempo que le tome calcular el mayor para n menos 2. Siguiente iteración. En la siguiente iteración, el tiempo de n menos 2 será 5 más el tiempo que le tomé para 1 menos, es decir, en este caso para n menos 3. Y eso nos da 15 más el tiempo para el mayor de n menos 3. Siguiente iteración. En la siguiente iteración, el tiempo del mayor de n menos 3 será 5 más el tiempo del mayor para 1 menos, es decir, para n menos 4. Haciendo matemáticas, esto nos da 20 más el tiempo del mayor para n menos 4. Y así sucesivamente, en la iésima iteración que tenemos, en la iésima iteración, el tiempo para el mayor de n será, como verán por deducción, una constante a más el tiempo que le tome a la función resolver el caso base, o sea, para un solo dato, ¿no? Para el caso base. Bueno, ya hemos resuelto la recurrencia, como verán el tiempo ya está establecido en estos términos y ya no hay llamada recursiva. Recuerden que esto ya no es llamada recursiva, es decir, hay una llamada sí, pero es una llamada al caso base, que eso ya tiene un valor fijo. Vamos al paso número 3. Para el paso número 3, tomamos como referencia lo hecho en el paso 2. Y en eso lo que vamos a hacer es calcular el valor de A en la iésima iteración, o sea, cuánto vale A en la iteración en la cual la iteración antes de llamar al caso base. Entonces, para eso construimos esta tabla donde en la fila I colocamos los valores de I, es decir, 0, 1, 2, 3, hasta el valor de la iésima iteración. 0, 1, 2, 3 hasta ahí. Y los valores de esa constante en cada una de las iteraciones. Como verán, en la iteración 0, esta constante es 5. ¿Qué ocurre en la iteración número 1? Que agrega otros 5, ¿no? En la iteración 1 se agrega 5 más al valor de A.
En la iteración 2 le agrega otros 5 más al valor de A. En la iteración 3, otros 5. Como ven, en cada iteración va sumando 5, 5, 5. Eso es lo que se puede apreciar en esta tabla. Y así que en la iésima iteración le va a agregar 5 más. Con eso tenemos que el valor de la constante A para la iésima iteración es decir, la sumatoria de todos estos, ¿no? Porque es el acumulado de todos esos valores en cada una de las iteraciones hasta la iésima. Y eso nos va a dar como resultado 5 veces, es decir, el 5 se repite 1, 2, 3 y veces, ¿no? 5 veces i más este valor de acá. 5 veces i más 5. Correcto, tenemos ahora ya una ecuación más donde está el valor de a. Vamos al paso número 3. Pasamos al paso número 4. En el paso número 4 lo que tenemos que hacer es determinar el número de iteraciones. Es decir, cuántas veces va a tener que hacerse la llamada recursiva antes de llamar al caso base. ¿Cómo se calcula eso? Sencillo. Simplemente tomamos como referencia los parámetros de la llamada recursiva. Como ven, es n-1, n-2, n-3, n-4 y así. Entonces n menos, ¿no? N menos, y como esta parte es variable, 1, 2, 3, 4, entonces n menos esa variable, pero esa variable está relacionado al valor de i. Como ven, cuando este valor es 1, cuando i es 0. Este es 2, cuando i es 1. Esto vale 3 cuando i es 2 y esto vale 4 cuando i es 3 y así sucesivamente. Entonces este valor será 1 más que el valor de i. Entonces esta parte de la ecuación es n menos 1 más que el valor de i. Y esto se va a igualar a ¿cuánto? Al valor de este parámetro en la iésima iteración. Es el valor del caso base. En este caso 1. Entonces n menos i más 1 será igual a 1. Esa es la ecuación. A partir de esta ecuación lo que tenemos que hacer es despejar la variable i, que es la que nos interesa. Entonces solo tenemos que pasar este lado al lado derecho de la ecuación y ahí hacemos aritmética simple, i más 2, despejamos la variable i que nos dará este resultado, i es igual a n menos 2. ¿Qué significa esto? Que el número de iteraciones depende de la cantidad de elementos que tenga el vector. Y eso es en esta proporción, n menos 2. Eso significa, por ejemplo, para que esto sea 0, que n tendría que tomar el valor de 2 inicialmente. Hacemos la verificación. Esta verificación la tendríamos que hacer en el algoritmo. Fíjense bien, si n vale 2, o sea, si hay solamente dos datos en el vector, 2 menos 2 nos da 0, significa que no va a haber ni una sola iteración. Si se recuerdan, en el algoritmo, si n recibe 2, como no es caso base, entra al caso general. En el caso general va a hacer una llamada directa al caso base, con n igual a 1. Lo que verifica nuestro resultado de aquí. El i igual a 0 significa que no hay llamadas recursivas, sino lo que hay es una llamada al caso base. Una prueba más. Si n fuera 3, significa con un vector de 3 datos, esta ecuación nos dice que i sería 3 menos 2, 1. O sea, significa que va a haber una sola iteración, una sola llamada recursiva antes de hacer la llamada recursiva al caso base. En el caso de este ejemplo, es decir, en la función, si n vale 3, como no es caso base, va a ser la llamada recursiva con n igual a 2. Es la primera llamada. Y en esa llamada, si entra al algoritmo, como va a ser otra vez la comparación si n vale 1, como no, va a volver a ser otra llamada recursiva, pero esta vez al caso base. Entonces, ¿cuántas veces se llamó recursivamente antes de llamar al caso base? Una sola vez. Eso es la comprobación
de este resultado. Hecha ya la verificación, nos vamos al paso número 5. En el paso número 5 lo que tenemos que hacer es sustituir el valor de la variable y en esta otra ecuación anterior. Es decir, queremos saber cuánto es esta constante en la i-ésima iteración, o sea, después de haberse llamado recursivamente i veces, ¿no? Después de haberse llamado i veces. Simplemente copiamos esta ecuación aquí, sustituimos el valor de la variable i por el encontrado en el paso número 4, ¿no? Sustituimos ese valor y simplemente hacemos aritmética, ¿no? Aquí tenemos 5 por n menos 5 por 2 más 5. Haciendo aritmética, el valor de la constante a en la i-ésima iteración va a ser 5n menos 5, ¿no? En esta iteración. Hecho esto, lo que tenemos que hacer ahora es simplemente terminar de desarrollar esta ecuación principal en el paso número 6. Entonces, en el paso número 6, si se acuerdan, la ecuación principal era el tiempo del mayor, para inmediatos era la constante a más el tiempo del mayor para 1. Y a era igual a 5n menos 5 del paso 5. Y el tiempo de esta función para el caso base era 3. Entonces tenemos 5n menos 5 más 3. Por lo tanto, el tiempo que le va a tomar a esta función, en el peor de los casos, para encontrar el mayor de n datos, será 5 veces la cantidad de datos menos 2. ¿Ok? Entonces ya tenemos el tiempo para el peor de los casos. Bueno, eso es todo por hoy y ya veremos el próximo video. En el siguiente haremos el análisis del algoritmo de la búsqueda binaria en su versión iterativa y en su versión recursiva. Hasta pronto.